Mis amores, lo que comenzó como una pasión liberadora entre dos mujeres, se convirtió en una prisión emocional sin salida. Fátima lo tenía todo, menos amor. Paula le ofreció deseo, peligro y destrucción. ¿Hasta dónde se puede llegar por sentir algo real, aunque duela? Esta no es una historia de amor, es una advertencia. Este es un episodio complejo, con una carga emocional y simbólica fuerte. No es fácil de ver, pero sí necesario. Habla del deseo, del abuso emocional, del vacío moderno y de cómo las mujeres, incluso las más fuertes, también pueden ser víctimas. Les cuento esta historia, pero antes, ¿qué tal si me regalan un pequeño comentario o like? Esto puede hacer que siga compartiendo más historias así de irresistibles. Fátima es una ejecutiva poderosa y perfeccionista que parece tenerlo todo bajo control, pero sufre de insomnio, estrés constante y un vacío emocional que la consume. Hola, Fátima. ¿Perdón, nos conocemos? En una galería de arte, se reencuentra con Paula, una antigua compañera universitaria que la introduce en el mundo del sadomasoquismo como forma de liberación emocional. O eso es lo que dice Paula. Desde el principio conectan, y ambas están de acuerdo en que solo quieren pasarla bien. ¿Qué quieres? ¿Pasarlo bien? Yo también. ¿Ya estamos? Así que, en el carro de una de ellas, No eres Dios. No puedes controlarlo todo. y al día siguiente, Paula aparece en el trabajo de Fátima, y salen a comer. Aunque Paula se ofrece a pagar la cuenta, sus fondos económicos no se lo permiten. Pero a veces, lo que cuenta es la intención, ¿no? Durante la comida, Paula le confiesa que no ha vendido cuadros en mucho tiempo, y Fátima se ofrece a comprarle uno. ¿Entrar en mi página web? ¿O ir a mi taller? Así es como termina en el taller de Paula, donde ella logra convencer a Fátima de que se someta. ¿Me esclava rebelde? Imagínate que esta sea tu primera cita con alguien. Pero si se fijan, hasta los besos van al ritmo de Paula. La cuestión es que, por primera vez en mucho tiempo, Fátima logra descansar. Al día siguiente, Paula vuelve a la oficina de Fátima. Esta vez, a Fátima no le agrada la idea, pero Paula consigue convencerla de que le entregue un cheque por la cantidad que necesita. Pero dile a Benny que te dé un cheque por la cantidad que necesites, ¿ok? Esa noche, Fátima va feliz a la casa de Paula y pasan otra noche juntas. Paula le cuenta a Fátima sobre una mujer que la hacía llorar de placer. A la mañana siguiente, Fátima llega tarde al trabajo por primera vez. Para colmo, Paula la llama y le da instrucciones sobre qué hacer en la oficina. Paula comienza a controlar cada aspecto de la vida de Fátima. Pero unos días después, aparece la exnovia de Paula. Resulta que Paula ha estado extorsionando a muchas más personas, incluso le envió una foto de Fátima a su ex. Necesito que borres esto, por favor. Sí, claro, por supuesto. Lo que comenzó como un escape, se transforma en una relación tóxica. Paula cruza límites personales y profesionales, llegando incluso a chantajearla por dinero. Después de ver las pruebas y escuchar a la ex de Paula, Fátima empieza a entender el peligro en el que está. La mujer, que dice haber sido pareja de Paula, le advierte que Paula es una persona carismática pero profundamente narcisista, sabe cómo detectar y manipular las heridas emocionales de los demás. Usa la vulnerabilidad de Fátima en su contra, se infiltra en su trabajo, su hogar y hasta en su cuenta bancaria. Es una alerta poderosa de cómo el abuso emocional no siempre se manifiesta con gritos o golpes, a veces llega disfrazado de sonrisas, caricias y halagos. Vete, por favor. Si no me abres, voy a hacer un escándalo muy...
Fátima intentó esquivar a Paula, pero ella se aparece en su casa. Paula le echa la culpa a su ex, pero Fátima no le cree. Intenta cortar la relación y le pide que se vaya, aunque Paula trata de manipularla. Claro que tú me quieres ver sufrir. No, Paula, me estás lastimando. Esa noche, Fátima se despierta en medio de la noche y encuentra a Paula en su dormitorio. Paula le exige manutención de por vida, o de lo contrario enviará todos los videos íntimos de Fátima a sus contactos. Fátima, acorralada y llena de miedo y desesperación, trata de mantener la calma y usar psicología inversa para controlar la situación. Esto no tiene que terminar así. Intenta aparentar que no le importa lo que le dijo la ex, fingiendo tranquilidad. Una cosa lleva a la otra. Fátima intenta alejarla, defenderse, y en ese forcejeo, todo termina en tragedia. Como ya saben, el episodio está inspirado en un caso real de abuso emocional y manipulación que terminó de forma fatal. En la vida real, la mujer fue sentenciada a 35 años de prisión. Este episodio no romantizar la relación lésbica. Al contrario, muestra cómo los vínculos afectivos entre mujeres también pueden ser peligrosos, manipulativos y profundamente destructivos cuando hay desequilibrio de poder. El final del episodio, una muerte accidental seguida por una sentencia de 35 años, nos obliga a reflexionar, ¿es justo el castigo? ¿Qué pasa cuando una mujer reacciona desde el miedo, la angustia y la opresión emocional? Una bienvenida grande a Patricia y a la maestra, las nuevas reinas del equipo. Besos guapas.